La idea es que todos tengamos nuestra libretica para que tomemos apuntes, para que tomemos notas y que podamos entonces hablar de lo que estamos hablando hoy en nuestros grupos de vida. Es bien importante, así que tomen notas. Unas cosas que hablamos la semana pasada que empezamos esta serie fue que nosotros estamos llamados a hacer una gran diferencia. Por eso decía ahorita que declaramos que Hannah marque una diferencia en esta sociedad, en este mundo, que marque una diferencia con su familia, con sus futuros hijos. En fin, tú estás llamado a marcar y a hacer una diferencia. A veces pensamos que venimos a este mundo y tenemos un concepto un poco superficial de lo que es la vida, ¿no? Que nacemos, venimos, vamos al colegio, vamos a la universidad, estudiamos una carrera, conseguimos un trabajo, nos casamos, tenemos hijos, compramos una casa, nos retiramos y nos morimos, ¿cierto? Es como deprimente un poco, ¿no? Como una ruta de vida que es la que tenemos que hacer todos, como con ciertos milestones que tenemos que vivir todos, y se termina convirtiendo la vida como en eso, cuando Dios no quiere eso para tu vida. Ahora, eso hace parte de la vida, pero eso no es toda la vida. Dios quiere que tú hagas una diferencia con tu vida, en tu vida, y que puedas tocar y marcar una diferencia en la vida de otras personas. Tú no estás simplemente acá para vivir y ya, a ver qué pasa, a ver qué sale. No, tú estás acá en este mundo para hacer una diferencia. Y entonces una de las cosas que hablamos el domingo pasado es que nuestra meta es usar toda oportunidad para servirle a Dios. Nosotros tenemos, yo le llamo ventanas de oportunidad, así le llamo yo, ventanas de oportunidad. Dios todo el tiempo está poniendo oportunidades en nuestra vida, todo tipo de oportunidades. Bendiciones, oportunidades para bendecir a otros, oportunidades para cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y muchas veces en nuestra distracción se nos pasan estas ventanas de oportunidad y no logramos hacer una diferencia. Y quiero poner el ejemplo de Hannah porque hoy presentamos un niño y no sé, como que se me vino eso ahorita. El otro día oía a un papá hablar, era un podcast cristiano y estaba hablando este pastor acerca, tiene 3 hijos varones. Explicaba este pastor que su casa ahorita es un caos, que está todo roto, todo sucio. Él contaba que con su esposa habían comprado una casa bonita, sofás nuevos, y que la casa está ya desbaratada, los sofás rotos, manchados, en fin, está todo destruido. Y explicaba que en muchos momentos de frustración con sus niños pequeños, claro, lo que le provocaba era gritarlos, le provocaba incluso pegarles, qué sé yo, disciplinarlos, que le causaban mal genio. Y él decía que algo que le ha ayudado a él a atravesar esta etapa de tener 3 hijos hombres pequeños es que él dice: mis hijos nunca van a volver a tener esta edad. Decía: mis hijos nunca van a volver a tener esta edad. Me pregunto, dentro de 30, 40 años, cuando tus hijos ya tengan 30 años, tú vas a querer, ojalá mis hijos puedan estar niños otra vez o bebés para poderlos abrazar y darles besos. Yo creo que los papás que ya tienen hijos adolescentes pueden entender un poco lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Mi mamá toda ahora me decía: ay, ojalá estés bebé otra vez para darte besos y eras gordito y no sé cómo, ¿cierto? Y entonces a eso lo llamo yo la ventana de oportunidad. Tus hijos nunca van a volver a ser niños otra vez. Esa es una ventana de oportunidad que, si la aprovechas, vas a poder marcar una diferencia, vas a poder ser de bendición para la vida de tus hijos pequeños. Pero una vez ya son adultos, se te pasó de pronto la ventana de oportunidad. Y con eso no quiero que ahora achantarte o hacerte sentir mal, porque quizá muchos de pronto, papás jóvenes, cometieron errores de pronto con sus hijos que estaban pequeños y ya son adultos, y de pronto puedes sentir: ¿sabes? Se me pasó la ventana de oportunidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Te tengo que decir que Dios todo el tiempo está poniendo ventanas de oportunidad para marcar la diferencia en la vida de tus hijos, en tus negocios, en tus finanzas, con tu pareja, en tu matrimonio. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Yo quiero que sepas eso. Dios te pone una ventana de oportunidad y si se te pasó, hay otra. Y va a haber otra, y va a haber otra. Y de pronto no hiciste la diferencia en la vida de tus hijos pequeños, como Hannah, que ustedes hoy tienen la oportunidad. Esa ventana de oportunidad está ahí fresca, está perfecta ahí para que empiecen a hacerlo. Pero de pronto tú sí puedes hacer la diferencia hoy en la vida de tu hijo adolescente, incluso en la vida de tu hijo adulto. Tú puedes hablarle, tú le puedes dar testimonio, tú puedes todavía hablarle a tu hijo de Dios. Tú todavía puedes hacer una diferencia en la vida de tus hijos adultos. No creas que no, existe todavía la oportunidad. Entonces nuestra meta es usar toda oportunidad para servirle a Dios y hacer la diferencia. Y para eso hablamos el domingo pasado que tenemos que ser diligentes.
Tenemos que ser diligentes para poder hacer una diferencia. Y la diligencia es simplemente ejecutar algo con cuidado, con prontitud y con agilidad. Muchos de nosotros pensamos que estas ventanas de oportunidad, las que estoy hablando yo, son para siempre. No, es una ventana. Tienen un tiempo y por eso tenemos que ser ágiles, tenemos que ser rápidos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que hacerlo con prontitud. Servirle a Dios, lo que le tenías que servir a Dios hoy, de pronto se pasa. Y claro, mañana tendrás otra oportunidad, pero Dios te presentó una oportunidad hoy. Y muchos de nosotros estamos dejando pasar esa oportunidad. Y cuando hablo de servicio, no solamente me refiero a servicio acá en la iglesia, que por cierto necesitamos ayuda acá en la iglesia, en áreas, en diferentes ministerios. Pero yo me hablo de servirle a tu esposa, servirle a tu esposo, servirle a tus hijos, servirle a tus padres mayores de pronto. A mí me parte el corazón cuando veo personas mayores y que sus hijos, por ejemplo, adultos, no las visitan, no las cuidan. Esas personas no están marcando una diferencia. Yo hace poco fui a este lugar acá, Las Palmas. Estaba buscando una propiedad por allá para un familiar y me di cuenta que había, obviamente es una comunidad para personas mayores. Y entonces hablando ahí me contaban que hay personas que no las visitan los hijos. Y había otras que tú sí las veías en el lobby esperando porque llegaban los hijos, las recogían, las sacaban a comer, tal. Es una ventana de oportunidad que te está poniendo Dios para marcar la diferencia con niños, con adultos y con personas mayores también. Tenemos que marcar una diferencia. Y entonces una de las cosas que, digamos, el versículo base de toda esta serie que vamos a hacer, lo podemos encontrar en Marcos capítulo 10, versículo 45, y no me voy a cansar de repetirlo una y otra y otra y otra vez. Y si lo tienen que anotar en cada página, anótenlo hasta que se nos quede grabado. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para que le sirvieran, Jesús vino para servir y para marcar una diferencia y cumplir la voluntad del Padre. Cuando cumplimos la voluntad del Padre, estamos haciendo una diferencia. Y entonces el evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas de la venida del Hijo de Dios al mundo y su muerte por tus pecados y por los míos. Y es lo que vino a hacer Jesús. Esa es la gran diferencia que Jesús vino a marcar. Es que vino a morir por tu vida para que tengas vida eterna, para que seas un hijo de Dios y para que seas un heredero. La serie que tuvimos, la última serie que hicimos, es que somos herederos. Y entonces nosotros, y esto es importante que lo tengamos muy presente a lo largo de esta serie, es que nosotros simplemente no asistimos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Quiero que digas conmigo: yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú simplemente no eres una persona que asiste los domingos a la iglesia. Tú eres la iglesia. Eres la iglesia hoy, eres la iglesia mañana lunes, eres la iglesia durante toda la semana, eres la iglesia en tu trabajo, eres la iglesia en tu hogar. Tú eres la iglesia en todo momento. No es simplemente una acción de ir a la iglesia, es de identidad, es de ser la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque Jesús dejó a la iglesia en la tierra para que podamos continuar el ministerio que Él empezó. Entonces esto habla de que tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Esto no es simplemente asistir a la iglesia, oír una palabra, tomar notas, ir al grupo vida. Esto habla de que tú y yo tenemos una gran responsabilidad que nos ha dejado Jesús. Y entonces una de las frases que dije la vez pasada es que tú y yo tenemos que pasar de ser espectadores a ser participantes. Hay una gran diferencia entre un espectador y un participante. La persona que participa tiene una acción. El espectador simplemente se sienta ahí a oír y a ver, nada más. No hace nada, no siente ganas de hacer nada, no tiene que hacer nada, no tiene responsabilidad de hacer nada. Y te tengo que decir hoy que tú no eres un espectador, tú eres un participante. Tú eres un participante. Y entonces, como iglesia, si realmente tú y yo queremos marcar una diferencia en todas las áreas de nuestra vida, entonces tenemos que empezar a ser diligentes y tenemos que empezar a pasar de ser espectadores a empezar a participar. Y entonces hoy nos corresponde continuar con el capítulo 1 de Marcos. El título de la enseñanza de hoy es verdadera autoridad. Diga conmigo: verdadera autoridad. ¿Quiénes de acá usan TikTok? Porque siempre pongo ejemplos de TikTok, pero nadie tiene TikTok. ¿Andrés y yo? Uy. Bueno, Instagram, Facebook. A mí me salen muchos videos de policía. A mí me gusta
¿A quién le gustaba el programa Cops? A mí me encanta Cops. Entonces ve uno de los tipos con la cámara y tal. Y a mí me salía mucho en TikTok, en Instagram, videos de policías. Pues son videos reales, ¿no? Entonces, personas que las para la policía, un DUI, en fin, una serie de cosas. Y algo que me llamaba la atención de estos videos es que incluso, no sé si han visto videos del aeropuerto cuando están los agentes del TSA que paran personas o les abren las maletas o que no los dejan entrar y las personas arman unos escándalos en el aeropuerto, tiran cosas, pelean. En fin, a mí algo me llama mucho la atención de estos videos y es que yo veo no sé si le pasa a usted, pero yo por lo menos cuando veo un policía, a mí me para un policía, veo las luces, yo como que me pongo nervioso, ¿no? ¿Alguien más se pone nervioso? Y entonces llega un tipo altísimo, porque todos son altos, todos tienen tatuaje, todos son grandes, tienen el chaleco que los hace ver todavía más grandes, le ves la pistola, le ves el taser, llega el tipo con las gafas, todos tienen una voz, do you know where I stop you, sir? Y entonces uno queda ahí como, ¿sí? Yo digo, nada más la presencia del hombre a mí ya me da como miedito, ¿no? Como, sí, yo hago lo que usted me diga, que necesita que haga, lo que sea. Y me llama mucho la atención estos videos que veo de personas que no respetan a los policías. Y digo, pero, o sea, es claro lo que va a terminar pasando. Van a terminar arrestados, van a terminar, incluso hasta que les pueden disparar. Entonces, he visto videos donde el policía le dice, señora o señor, bájese del carro, tal. No, no me voy a bajar del carro. Pum, y le sube la ventana y baje la ventana. No, señora, bájese del carro o la tengo que bajar a la fuerza. Y empieza estas personas que no respetan a la autoridad y que no le hacen caso al policía, y termina el policía teniendo que forzar su autoridad sobre la persona, y terminan siempre estas personas arrestadas con esposas, y terminan algo que era de pronto una bobada, de pronto era un ticket nomás, termina siendo una arrestada con cargos, con resistencia a la policía, con qué sé yo. Y eso está pasando mucho. ¿Saben cuál es la definición en el diccionario de autoridad? Es poder que gobierna o ejerce el mando. El diccionario lo define simplemente como alguien que manda, alguien que gobierna, alguien que está destinado ahí como para gobernar, para dar órdenes, y de esa manera lo define el diccionario. Pero si sabemos algo, y creo que tenemos claro algo del domingo pasado, es que Jesús vino para servir. Jesús no vino para que le sirvieran, Jesús vino para servir. Y entonces yo digo, ¿cómo hace sentido si Jesús es un siervo? ¿Cómo hace sentido alguien que es siervo y que se supone que en la definición natural está bajo autoridad, tenga la autoridad? Yo como que me costó y dije, pero ¿cómo funciona esto? Jesús vino a servir, Jesús, el siervo de Dios, se supone que alguien que está bajo servicio es alguien que está bajo autoridad, alguien que sigue órdenes, alguien que lo mandan, y que esa persona tenga la autoridad. Yo dije, pero ¿cómo es esto posible? Como que no lo entendía, porque se supone que un siervo está bajo autoridad de su amo. Es una persona que sirve, que recibe órdenes, pero Jesús vino para servir y no para que le sirvan. Y aquí tengo mi primera frase. Un siervo está bajo autoridad, pero el siervo de Dios no tiene autoridad, es la autoridad. Hay una gran diferencia entre ser la autoridad y tener autoridad. Por ejemplo, yo tengo un hermano, ¿quiénes tienen hermanos menores? Cuando mi mamá a veces nos dejaba solos en la casa, le decía a mi hermano, tu hermano mayor está a cargo. O sea, por un lapso corto yo era la autoridad, le haces caso a tu hermano. Pero yo era la autoridad, no. Yo era un hijo más. Cuando venía mi mamá, yo tenía que respetar a mi mamá y entender que mi mamá era la autoridad. Por un lapso corto mi mamá me decía, tú eres la autoridad por este tiempo. Entonces hay una gran diferencia entre tener autoridad y ser la autoridad. Y el hijo y el siervo de Dios vino acá a servir, pero es la autoridad. Y entonces es interesante ver cómo en el mundo la autoridad, o sea, los líderes, las personas que gobiernan, están acá para que les sirvamos y no para servirle. Y lo podemos ver en posiciones de gobierno. Los gobernantes, senadores, concejales, presidentes, ministros, sobre todo yo creo que en nuestros países en Latinoamérica no tienen ese concepto de liderazgo, ¿sí? De que le sirvo a mi país, le estoy sirviendo a mi comunidad, le estoy sirviendo a las personas que me eligieron, pero lo ven es como que me sirvan a mí. Andan con guardaespaldas, con carros, les tienen que rendir pleitesía. O sea, vinieron acá para que les sirvan a ellos y no para servirle a su comunidad. Entonces es interesante ver cómo en el mundo hay una diferencia en este concepto de autoridad.
Y entonces, otra cosa que tenemos que tener muy clara y que quiero que se llene hoy es que Dios es la fuente de toda autoridad. Dios es la fuente de toda autoridad. No es el presidente, no es un policía, aunque tienen autoridad acá, pero no son la fuente de autoridad. El único que es la fuente de toda autoridad es Dios. Y la Biblia es muy clara y establece que Dios es el origen de la autoridad. Y por lo tanto, la fuente de toda autoridad, y ojo a esto, es delegada a nosotros. Pero es que yo digo que tenemos una responsabilidad muy grande, tú y yo, como iglesia, como herederos, como hijos de Dios. Porque Dios es la fuente de autoridad, pero esa autoridad ha sido delegada sobre ti y sobre mí para marcar una diferencia. Entonces tenemos que tener eso muy claro. A mí José me explicó este tema de la autoridad de una manera muy chévere que me quedó como grabada. José me explicó este concepto de una manera interesante. Entonces él me habló, una vez que me trató de explicar este concepto de la autoridad, y estábamos hablando de esto, y él me habló y me puso el ejemplo del policía precisamente. Por eso es que cuando veía los videos de los policías me acordaba de eso. Usted imagínese un peleador de la UFC, peso pesado, 300 libras, pura fibra, puro músculo, tipo gigantesco, que sabe pelear. Incluso digamos que este hombre está armado, iba armado en el carro. Cuando lo para el policía, este hombre tiene el potencial, tiene el poder, sabe pelear para ganarle al policía. Justo de pronto tocó un policía bajito, chiquito, ¿cierto? O sea, en teoría, ¿quién tiene más poder? El hombre, el peleador de la UFC, ¿cierto? Pero ¿quién tiene la autoridad? El policía. Entonces, hay una gran diferencia entre tener el poder y tener la autoridad. Y José me lo explicó de esta manera y a mí como que dije, wow, no, increíble, ¿no? De pronto yo no puedo ser el más capacitado, de pronto yo puedo ser una persona que de pronto me he equivocado en muchas cosas, pero eso no me exime de tener la autoridad. Y solamente porque tienes poder no significa que tengas también necesariamente la autoridad. La autoridad no tiene nada que ver con poder, porque incluso este hombre gigante y musculoso que tiene el potencial de ganarle al policía, se tiene que someter a la autoridad del policía en el momento que lo para el policía. Y si no hace caso, el policía tiene por ley derecho a enforzar su autoridad sobre esta persona, porque en ese momento él es la autoridad y él es la ley. Pero por alguna razón hemos llegado a pensar que la autoridad tiene que ver es con poder, con autosuficiencia, con lo que yo puedo hacer, con mis fuerzas, por quien soy yo. Pasa mucho en los hogares, incluso con los papás, diría yo. Yo soy el papá, yo mando acá, porque soy la autoridad. Entonces, porque soy el papá y porque, claro, obviamente los padres tienen autoridad sobre los hijos, ¿sí? Pero el problema es que tratan a veces de forzarla de una manera incorrecta. O personas que porque son el jefe de una compañía y tratan de mandarte y tratan de regañarte y tratan de humillarte, y entonces es que yo soy la autoridad. Y entonces hemos tenido un concepto un poco errado de lo que es la autoridad, ¿cierto? Dios nos delega autoridad, y ojo a esto, esa es otra frase que tengo acá, porque creo que tiene que ver mucho con lo que les acabo de decir para que lo entendamos mejor. Dios nos delega autoridad para representarla y no para reemplazarla. Y creo que hay parte grande del problema que tenemos con la autoridad, y es que el ser humano ha tratado de reemplazar la autoridad divina, la autoridad de Dios, y la reemplaza por su propia autoridad. Cuando nosotros acá no estamos para reemplazar la autoridad de Dios, estamos es para representarla. Tú y yo somos representantes de Dios, y la manera en que vamos a marcar una gran diferencia en este mundo, en la vida de los demás, en nuestras vidas, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, es de que tú entiendas que estás representando a Dios. Todo lugar a donde vayas, estás en todo momento representando a Dios. Cuando estés en una situación que no te gusta, siempre recuerda, estoy representando a Dios. A mí me ha servido mucho eso, porque a veces no es fácil. Hay situaciones en las que estás a veces involucrado y se te quiere salir el viejo hombre, se te quiere salir la carne, se te quiere salir la palabra, se te quiere salir el mal pensamiento. Yo tengo que tener claro, un momento, yo quiero marcar una diferencia, yo estoy llamado a marcar una diferencia, entonces tengo que tener bien claro que en este momento que estoy viviendo ahorita, estoy representando a Dios. La selección Colombia ayer y los equipos que están jugando la Copa América están representando todo un país. Por eso es que tú te pones feliz cuando gana Venezuela, cuando gana Colombia. ¿Tenemos algún panameño acá? ¿Alguien de Panamá? ¿Nadie de Panamá? Menos mal, sí, porque pobrecito, 5-0. En el momento que el equipo y los jugadores están jugando, están representando su país.
Qué bonito y qué es cuando uno se siente bien representado por su selección, ¿cierto? Y meten goles y juegan bien y tú los ves luchando. Yo no estoy ahí, yo no soy parte del equipo, pero como soy colombiano, yo me siento como que me están representando bien. Y qué feo se siente cuando tu equipo queda eliminado, lo golean, tú los ves que no tienen como ganas de jugar, como que se siente uno mal representado, ¿cierto? Pues ahora imagínense a Dios viendo nuestra vida, en la manera en que vivimos, en cómo actuamos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en cómo tratamos a los demás. Si Dios de pronto se está sintiendo bien representado por nosotros, cuando tú y yo estamos llamados a representar a Dios. Y entonces gran parte del problema que tenemos hoy en día, de que la iglesia no está pudiendo ejercer esta autoridad, de que la iglesia de Cristo no está pudiendo marcar una diferencia, es de que no estamos representando correctamente a Dios. Entonces yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿estoy representando correctamente a Dios? De la manera en que yo vivo, de la manera en que yo actúo, de la manera en que yo pienso, de la manera en que yo me siento, de la manera en que yo trato a los demás. ¿Estamos representando bien a Dios? Tenemos autoridad por Él y para servirle a Él. La autoridad que se te ha dado a ti no es para tu conveniencia y para tus cosas personales y para lo que a ti te gusta y para lo que es chévere. La autoridad que se nos ha sido entregada a nosotros para representar ha sido dada por Dios, por Él y para poderle servir a Él y para representarlo correctamente a Él. Es clave que entendamos esto. Y entonces Marcos nos describe 3 escenas que vamos a revisar que nos revelan la autoridad de Jesús como siervo de Dios. Entonces la primera la vamos a encontrar en Marcos capítulo 1 versículo 12 al 15, dice así, para los que están tomando notas. Luego el Espíritu lo impulsó en el desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Marcos nos da un buen relato de lo que fue la tentación de Jesús en el desierto, que creo que la mayoría hemos oído esta historia. Como ustedes ya saben, tenemos los 4 evangelios y los 4 nos relatan la vida de Jesús, experiencias que vivió Jesús, nos relatan el ministerio de Jesús y los otros evangelios también hablan de la tentación que tuvo Jesús en el desierto. Específicamente Marcos no nos da muchos detalles de lo que fue esta tentación, simplemente nos dice que luego el Espíritu lo impulsó al desierto, fue impulsado por el Espíritu Santo, donde fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba a la intemperie. Pero sabemos que en los otros evangelios tenemos muchos más detalles de lo que pasó. Lo primero que quiero que tengan acá presente es la primera parte que dice, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Quiero que tengan presente que un aspecto fundamental, vital y crítico de yo poder ejercer mi autoridad correctamente es que me tengo que dejar guiar por el Espíritu Santo. Tengo que ser sensible a la voz de Dios. Tengo que dejar que el Espíritu Santo guíe mi vida. Si el Espíritu Santo no está guiando tu vida, te tengo que decir, no vas a poder ejercer autoridad. Porque lo único que puede ayudarme a mí a ejercer la autoridad que es dada por Dios es dejarme guiar por el Espíritu. Es poder estar sensible a la voz de Dios. Es poder tener una sensibilidad espiritual. No sé si a usted le ha pasado cuando Dios le pone un sentir y le dice, haz esto, di esto, llama a esta persona, invita a comer a esta persona. Es como un sentir. Y uno sabe cuándo se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Hay cosas que a veces dice, pero bueno, esto no hace sentido. Digamos, esto no es algo que yo haría. Pero cuando tú estás caminando por fe, estás caminando en un ambiente espiritual y te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, muchas cosas que de pronto allá no harían sentido, muchas cosas que de pronto Esteban no haría, pero que estoy siendo impulsado y guiado por el Espíritu Santo acá. Le hago una pregunta, ¿usted cree que hace algún sentido que Jesús, siendo Jesús, se vaya 40 días al desierto a pasar hambre y a ser tentado por el enemigo? A estar expuesto a los animales salvajes, dice la palabra. Humanamente, ¿qué sentido haría eso? Pero cuando tú tienes autoridad, tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Y Jesús fue guiado, dice la palabra que fue impulsado por el Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho la versión Reina Valera cuando dice esto mismo, dice Jesús lleno del Espíritu Santo fue al desierto. Ser impulsado por el Espíritu Santo significa que estás lleno del Espíritu Santo.
Si no hay llenura del Espíritu Santo, no vas a poder ejercer la autoridad que estás representando de parte de Dios. Te tengo que decir, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y algo que me parece interesante es que Jesús fue tentado ¿en dónde? En el desierto. El desierto es símbolo de lucha, de que me toca guerrearla, de proceso, de dificultad. El desierto no es una cosa fácil. El desierto es donde tú y yo vamos a ser probados. Y yo no sé si tú de pronto estés viviendo un desierto, hayas vivido un desierto, estás ahorita atravesando pleno desierto. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero tengo que decir que te tienes que dejar guiar por el Espíritu Santo en medio del desierto que estés viviendo, porque van a llegar tentaciones. Va a llegar el enemigo a tratar de tentarte a ti en medio del desierto que estás viviendo. Y se requiere de autoridad para no dejar que esa tentación llegue a mi vida. A mí me encanta, y lo estaba hablando con alguien el otro día, me encanta la historia de José, un hombre de Dios. Dios le revelaba sueños, era un hombre que era usado por Dios. Dios tenía un propósito con la vida de José tremendo. Y no obstante, José, siendo el hombre de Dios que era, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, una mujer hermosa, ¿qué hace José? Sale corriendo. Eso es dejarse uno guiar por el Espíritu Santo. Él no dijo: yo soy el hombre más fuerte, soy un hombre de Dios, yo soy un siervo de Dios, estoy en este desierto donde estoy siendo tentado, pues yo me paro firme en mis fuerzas y yo voy a soportar esta tentación. La palabra dice que él salió corriendo a tal punto que se le rasgaron sus túnicas, le tocó salir desnudo corriendo. Dijo: yo no me quedo aquí. Eso puede para muchos de pronto, o para el mundo, parecer como debilidad, pero en el mundo espiritual eso es autoridad. Decir: no me conviene estar acá, no debo estar acá, mi familia es más importante, mi matrimonio es más importante, mi esposa es más importante, mi relación con Dios es más importante, no me voy a quedar acá, voy a seguir corriendo y voy a ejercer la autoridad que ha sido dada por Dios para dejarme guiar por el Espíritu Santo. Eso es autoridad. El desierto es interesante. El pueblo de Israel estuvo 40 años deambulando por el desierto, siendo probados, y fracasaron, mientras que Jesús, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, venció al enemigo en el desierto cuando tenía hambre y cuando estaba siendo tentado. Lo otro que me gusta, y lo hablé la serie pasada, fue la respuesta que Jesús le dio al enemigo en pleno desierto y en plena tentación. Él respondió ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es autoridad. El término correcto es autoritativa. Y eso quiere decir que es absoluta, que tiene poder, que tiene dominio, que tiene, ojo a esto, que tiene control sobre nuestras vidas. La palabra autoridad tiene que ver con control. Cuando tú dices la palabra de Dios y crees que tiene autoridad la palabra de Dios, estás diciendo: la palabra de Dios tiene control sobre mi vida. El control sobre tu vida no lo debes tener tú mismo, porque nosotros vamos a fallar, porque mis sentimientos van a fallar, porque mi mente va a fallar. Hay muchos pensamientos que me llegan y digo, me pego así, digo: ¿qué estoy pensando? Esteban, vamos. Cuando me llegan pensamientos de debilidad, me llegan pensamientos de duda, me llegan pensamientos de incertidumbre, de angustia, digo: momentico, si fuera por mí, quién sabe, o por lo que yo siento, o por lo que yo pienso, ¿dónde estaría? Por eso es que es tan importante y de vital importancia que nos empecemos a dejar guiar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Es nuestra guía. La palabra de Dios es la autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Y para tú y yo poder ejercer nuestra autoridad correctamente, adivinen qué tenemos que hacer si la palabra de Dios es autoridad: conocer la palabra de Dios. ¿Cómo puedes ejercer tu autoridad si no conoces la palabra de Dios? Volvamos al ejemplo de los policías. He visto casos donde los policías se equivocan, detienen a una persona de una manera equivocada, es decir, no están ejerciendo su autoridad de una manera correcta, porque no se saben las leyes. Es más, la persona que está dentro del carro, justo le salió un abogado, se conoce las leyes mejor que el policía, y entonces el policía queda y tratan de ejercer una autoridad equivocada. ¿Por qué? Porque no se conoce el manual, no se sabe las leyes, de pronto no ha estudiado lo que el policía debería saber, y nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, cuando tú no estudias la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder andar por la vida? ¿Con qué autoridad si no la conoces la autoridad? Tenemos que estudiar la palabra de Dios, y por eso pienso que una gran prueba de autoridad es lo que están haciendo hoy en día.
tomando notas, resaltando, leyendo la palabra, entre semana yendo a revisar sus notas, volviendo a revisar los versículos que hablamos hoy, estudiando la palabra, yendo al grupo de vida, viniendo los domingos. Eso es una muestra de autoridad, es decir, quiero conocer la autoridad máxima, que es la palabra de Dios, ¿sí? Para que mi vida se rija y sea guiada por la palabra de Dios. Eso es autoridad. Entonces Jesús responde, escrito está. Vean lo que dice Mateo 4, nos adelantamos un poco al capítulo 4, dice así: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen. ¿Cómo respondió Jesús? Porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. La respuesta que Jesús le tenía que dar a Satanás ya estaba escrita. Jesús no se la tuvo que inventar, Jesús no tuvo que decir, bueno, ¿y ahora qué respondo yo? Jesús conocía la palabra y como conocía la palabra, pudo responder con la palabra. Y entonces, ¿qué pasó? El diablo se fue, porque el diablo reconoció la autoridad de Jesús. Reconoció la respuesta con autoridad que le dio Jesús. Y entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. La palabra de Dios te permite ejercer tu posición y tu autoridad. Porque parte importante que tenemos que entender es que nuestra autoridad viene por nuestra posición. Acabamos de terminar toda la serie de herederos. Si de pronto tú estás llegando a la iglesia, te recomiendo, entra a nuestro canal de YouTube, están todas las prédicas ahí y mírate toda la serie de herederos. Nos habla de nuestra posición en Cristo. Tú tienes autoridad por tu posición, pero depende de nosotros ejercer correctamente esta autoridad. Vean lo que continuamos en el capítulo 1 de Marcos, versículo 16 al 20. Esta es, digamos, que la segunda escena que nos presenta el autor. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les voy a enseñar cómo pescar personas. Y enseguida, recuerdan que les dije la semana pasada que íbamos a encontrar muchas palabras como enseguida, al instante, ahí mismo. Enseguida, no lo pensaron, no se tomaron un tiempo, ¿sabes? Voy a pensar esto, dame una semana y lo analizo. No, eso es diligencia. ¿Recuerdan lo que hablamos? Las oportunidades, las ventanas de oportunidad. Esto es diligencia, es hacer las cosas enseguida. Cuando las cosas son de Dios, toca hacerlas enseguida. No podemos perder tiempo. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Es interesante, ustedes se imaginan uno ir caminando por ahí y decirle a alguien que no conoce, que nunca ha visto, decirle: ven tú, sígueme, te voy a enseñar a pescar hombres. Y que la persona deje botado todo lo que está haciendo y diga, la palabra dice, al instante se fueron detrás de Jesús. O sea, la autoridad que tenía que tener Jesús en él, porque él es autoridad, y en la manera en que lo dijo y en lo que dijo para que estos hombres lo siguieran. Oigan, se necesita autoridad para hacer eso, para tú decirle a alguien: ven, sígueme, y que dejaran todo botado y lo siguieran. Este detalle es muy importante porque dice: dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Esto no simplemente eran unos hombres en un pedacito de madera ahí pescando, no, esto era una empresa. Hombres contratados nos habla de negocio, nos habla de empresa, nos habla que este hombre Zebedeo seguramente tenía dinero, tenía personas contratadas, a lo mejor tenía tremendo negocio de pescado. Era el duro del área de pescado y sus hijos trabajaban con él. Entonces ellos tenían una posición cómoda, estaban bien económicamente, tenían algo que estaban construyendo en el mundo físico, ¿cierto? Y Jesús dije: dejen eso botado, síganme. Dejan botado esto que les estoy hablando. Hombres contratados dejan botado a su padre y se van y siguen a Jesús. Esto nos habla de la autoridad de Jesús y nos habla incluso de la autoridad de estos hombres que creyeron en Jesús. Tuvieron fe, entendieron que Jesús los estaba llamando y respondieron al llamado de Jesús. La segunda escena que vemos es que en Marcos capítulo 1 versículo 21 al 28 continúa Jesús y dice: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día del descanso, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa.
De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió: cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos le obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Este versículo 22 con el que comienza esta sección es interesante porque dice: la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía ¿con qué? Con verdadera autoridad. De pronto el autor hubiera podido simplemente escribir porque lo hacía con autoridad, pero por alguna razón metió la palabra verdadera autoridad. Jesús enseñaba con verdadera autoridad. Y entonces esto nos indica dos cosas. Uno, que había verdadera autoridad, y si hay verdadera autoridad significa que había, ¿qué entonces? Falsa autoridad, ¿cierto? O una autoridad que aparentaba ser verdadera pero no lo era. Y entonces el texto es interesante y quiero que vean esto. No nos dice el versículo cuánto tiempo este hombre endemoniado llevaba en la sinagoga. Simplemente dice que estaba ahí. Pero asumimos que ese hombre llevaba a lo mejor un buen tiempo ahí congregándose en la sinagoga y estaba endemoniado, y nadie reconoció de la sinagoga que este hombre estaba endemoniado. Dice la palabra que cuando llega Jesús, dice, la gente quedó asombrada, dice, de pronto un hombre en la sinagoga, llega Jesús y de pronto un hombre en la sinagoga, se rebota esta persona, se rebota este espíritu y dice: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Es decir, el demonio reconoció a Jesús. Jesús no hizo nada. Jesús es autoridad. Él llega y el demonio inmediatamente lo reconoce. Y entonces el texto nos deja saber cuánto tiempo este hombre o estaba endemoniado o llevaba en este lugar. Dice: de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros? Se necesitó de verdadera, ojo a eso, verdadera autoridad de la presencia del Hijo de Dios para exponer al demonio y para sacarlo a la luz. La verdadera autoridad no está en la oscuridad y está en la luz. La verdadera autoridad se reconoce, la verdadera autoridad está en la luz. Muchas personas tratan de ejercer la autoridad desde un punto de oscuridad, cuando Dios nos llama a ser luz. Dios nos llama a estar en la luz todo el tiempo. La verdadera autoridad no es oscuridad, es luz. La verdadera autoridad se reconoce. El demonio reconoció a Jesús y reconoció la autoridad de Jesús. Jesús en ningún momento llegó a decir: llegó Jesús de Nazaret, llegó el siervo de Dios, yo estoy acá, yo soy la autoridad. Entonces el demonio: sí, lo reconozco ahora sí. Jesús no dijo nada. Jesús llegó y era autoridad, y el demonio lo reconoce a él, porque la verdadera autoridad se puede reconocer. Tú puedes ver cuando alguien tiene autoridad y cuando alguien no tiene autoridad. El demonio sabía exactamente quién era Jesús y lo reconoce de dos maneras. Lo reconoce en su forma humana y lo reconoce como Dios, porque esos detalles son importantes tenerlos en cuenta. El demonio se expresa acerca de Jesús de dos maneras. Le dice, lo reconoce como Jesús de Nazaret y lo identifica después como el Santo de Dios. El demonio tenía muy claro quién era Jesús, tenía clara la autoridad de Jesús. Incluso el demonio tiene temor de Jesús, porque la verdadera autoridad tiene autoridad sobre las tinieblas. Tú tienes autoridad sobre las tinieblas, quiero que sepas eso. A veces pensamos, yo creo mucho cuando era niño, y de pronto ya estas historias de personas que tocaba hacerles liberaciones y ese tipo de cosas que se dan a veces. Y a mí me causaba mucho miedo eso. Me causaba temor este tipo de temas, de demonios, de esto. Me daba como miedo. Hasta que un día entendí que yo tengo autoridad sobre eso. Tú tienes autoridad sobre eso. Nuestra oración tiene autoridad sobre la oscuridad. Tú tienes autoridad sobre la oscuridad. Tú tienes autoridad, tienes que entenderlo. El problema es que tenemos que ejercer la autoridad correctamente. Vean lo que dice Santiago 2:19. Dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Los demonios y el enemigo creen en Dios, saben quién es Dios, entienden que Dios tiene autoridad.
Creo que de pronto a veces somos nosotros los que de pronto no entendemos y de pronto a veces ni reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Qué triste y qué fuerte es oír eso, que el enemigo, los demonios reconocen y entienden la autoridad de Dios, pero en el momento que Dios te demanda a ti algo y que sabes que tienes que hacer algo, no vale la autoridad de Dios para nuestras vidas. Te pregunto, si tú sabes que Dios te está pidiendo algo, si tú sabes que Dios te está pidiendo algo de tu vida, si tú sabes que hay algo que debes hacer y no lo haces, te pregunto, ¿estás reconociendo la autoridad de Dios sobre tu vida? Si hay cosas de la palabra de Dios que tú sabes que no estás siguiendo, ¿estás reconociendo la autoridad de la palabra de Dios sobre tu vida? Y entonces qué fuerte que los demonios la reconocen. El demonio le hace caso cuando Jesús en el desierto le dice a Satanás, escrito está, el diablo se tiene que ir. Cuando Jesús le dice cállate al demonio, se tiene que callar y se tiene que ir. Reconoce la autoridad de Dios, pero nosotros a veces no reconocemos la autoridad de Dios. Qué triste, qué reto tan grande que tenemos tú y yo. Es un reto enorme. Y entonces el texto continúa con la respuesta de Jesús, porque así responde Jesús. Pero Jesús lo reprendió, y esto me encanta. Diga conmigo, cállate. Cuando el enemigo te ataca, ¿qué le vas a decir? Cállate. No, pero con más autoridad, vamos. Cállate. Cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, o sea, inmediatamente, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y salió de él. Jesús le ordenó. Callar proviene de la raíz griega de la palabra fimo, que significa algo así como callar con un bozal, es decir, forzar la callada. Ya nosotros como mamás nos molestamos que a Milo le vamos a comprar un bozal, ¿no? Mi perro Milo, no, es por decir, ¿no? Es en un momento de desahogo, ¿sabes? Es que ustedes no entienden cómo es Milo. Milo está entrando, Milo ya cumple 12 años ahorita en septiembre, ya es un ancianito. Milo cogió la moda de no parar de ladrar. El tipo coge, sobre todo en las noches, yo no sé qué pasa, y quiere que le den comida, y él tiene su cajón de la comida y se para ahí a raspar. Les voy a traer de pronto el próximo domingo para que vean un video de Milo raspando, para que vean el desespero nuestro. Raspa, ustedes saben un poco, Nicole también. Raspa y raspa y raspa, y empieza a ladrar y ladrar y ladrar, y no vale. Yo le digo, cállate, le digo yo, no se calla. Entonces, molestando, decimos, vamos a ponerle un bozal a Milo, porque es que el bozal no le quita la habilidad de ladrar a la persona, la fuerza a no poder ladrar, la fuerza a no poder abrir la boca. Y entonces, esta palabra callar proviene de esa raíz griega que significa como callar con bozal, y me encanta esta definición, dice mantener algo bajo control. Cuando tú le dices a alguien cállate, le estás diciendo yo estoy manteniendo eso bajo control. Ahora es que no vamos a empezar a decir a todo el mundo cállate, ¿no? La verdadera autoridad, puede haber autoridad que parece verdadera pero no lo es. La verdadera autoridad es tener algo bajo control. Cuando en tu vida hay áreas que están fuera de control, te tengo que decir, no estás ejerciendo tu autoridad. Si tu matrimonio está fuera de control, no estás ejerciendo ahí tu autoridad. Si tus finanzas están descontroladas y tienes 20 tarjetas todas copadas, te tengo que decir que no está bajo control tus finanzas y no estás ejerciendo la autoridad que Dios te ha dado en tus finanzas. Si la situación y el área de tu vida no está bajo control, entonces no estás ejerciendo la verdadera autoridad sobre esa área de tu vida. Y entonces la verdadera autoridad te permite tener las cosas bajo control. Entonces yo quiero que te preguntes y anotes ahí y reflexiones de esto durante la semana. ¿Cuántas cosas en nuestra vida están fuera de control en este momento? Sería bueno que entre semana hagas un listado específico. En este momento mi salud está fuera de control, o mi alimentación está fuera de control. O sea, sé específico. Mis relaciones están fuera de control, no logro mantener mis relaciones saludables. De pronto estoy fuera de control en mis finanzas, en mi salud, en mi matrimonio, en mis relaciones con mi familia, qué sé yo. Tienes que empezar a pensar qué área de tu vida está fuera de control, porque cuando algo no está controlado, no podemos hacer la diferencia. Es que ese es el tema. Si queremos ser una iglesia y queremos ser individuos y familias y padres de familia y esposos y esposas que marcan diferencia, tenemos que tomar el control. Tenemos que decir al enemigo, cállate, ponerle un bozal.
y tomar control de las situaciones y de las áreas de nuestra vida, porque si no, no podemos marcar la diferencia. Vean esto tan bonito, y es que cuando Jesús estaba en el desierto, para mí el desierto es un gran sinónimo de algo descontrolado. No tienes agua, no hay comida, un calor. A mí lo que si me quieren ver a mí descontrolado, ¿saben qué? Pónganme en calor. A mí el calor me descontrola. Por eso yo creo que para mí el desierto es como me encanta cuando leo cosas y digo, wow, cómo Jesús se logró mantener controlado en el desierto con el calor. Y lo otro, es que esa combinación es terrible para mí, hambre y calor. Yo me pongo de mal genio con hambre. ¿Quién de acá se pone de mal genio con hambre? ¿Soy el único? Yo creo que casi todos, ¿no? Mi mamá a veces ya me ve la cara y me dice, no, vamos a almorzar ya, porque yo me empiezo a transformar. Vean que el viernes cambié mi carro. Yo justo les había dicho que yo dije, voy a quedarme con mi carro sin cuota y no voy a pagar. Pero el viernes me preparé, iba a salir para la piscina, para la playa, preparé todo, lo monto al baúl y pum, el carro me falló. Yo no aguanto este carro y ya lo fui y lo cambié ya. Una de las cosas que tenía mi carro es que el aire no me funcionaba. A veces me funcionaba y a veces no. Entonces había días que funcionaba bien y yo, bien, perfecto, se arregló solo. Debe ser que estoy orando bastante, entonces me funciona el aire. Y había otros días que llegaba acá el domingo sudado ya porque el aire no funcionaba. El calor a mí me agobia mucho, yo sudo mucho, entonces a mí el calor es fuerte para mí. Digo, qué bonito que Jesús en medio del desierto, esta situación dura, con hambre, 40 días ayunando. Dice que había animales salvajes, a lo mejor Jesús sentía algo de temor de los animales salvajes, de la noche, la oscuridad. En el desierto hace calor en el día y frío en la noche, con hambre. Y llega el enemigo a tentarlo y Jesús le dice, cállate, yo estoy bajo control. Te quiero decir que las circunstancias y el desierto de tu vida no determina ni controla tu vida, ni te controla a ti. Muchas veces es el gran error en el que caemos, que permitimos que la enfermedad determine y controle lo que está pasando en nuestra vida. Permitimos que nuestras finanzas, de pronto es una situación difícil, determine y controle nuestra vida. Que tu mala relación controle tu vida. No dejes que el desierto sea lo que controla tu vida. Lo que debe controlar nuestra vida es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y es Dios. Permite que esté Dios en control de tu vida en medio del desierto y en medio de la tormenta. Hay otra historia donde Jesús también dice cállate, y me encanta de la forma que lo dice. Ustedes saben, y la vamos a ver más adelante, y es cuando Jesús está en la barca con los discípulos y están en plena tormenta, está a punto de desbaratarse el barco. Jesús está durmiendo, todos están estresados, aparentemente una situación también fuera de control, ¿cierto? Una tormenta, oscuro, rayos. Jesús se despierta y ¿saben cómo responde Jesús frente a la tormenta? Le dice cállate. La tormenta le hace caso y se calma. Eso es autoridad. Autoridad no es que las cosas me controlen, pero yo tomar el control a través de la autoridad que Dios me ha dado, que me ha delegado, y la responsabilidad que tengo yo. Marcos 4:39 dice así: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y hizo grande bonanza. Es la misma expresión, cállate. Y me gusta cómo cierra, porque dice que en ese mismo momento el Espíritu, cuando le dice que se calle, dice que soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es este?, se preguntaban con emoción. Y esta es la respuesta de las personas frente a Jesús. Dice, tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Y me gusta mucho esto y el final, porque no solamente nos está describiendo Marcos lo que Jesús habló, sino también nos está describiendo lo que Jesús hizo. Recuerden que al principio les dije que íbamos a hablar mucho de lo que Jesús hacía, más que de pronto lo que Jesús decía. Pero acá en esto de la autoridad, muchas veces hablamos de autoridad, pensamos que la autoridad son palabras, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo diga, pero nuestras acciones no necesariamente revelan o son, digamos que no demuestran esa autoridad.
van en contra de lo que decimos. Tenemos que ser claros que para que yo pueda ejercer la autoridad, lo que digo debe ser consecuente con lo que hago. Jesús hablaba pero hacía. Jesús predicaba y hablaba, pero le decía al demonio cállese y lo sacaba. Las personas vieron la autoridad de Jesús no solamente por lo que él decía, pero por lo que él hacía también. La palabra autoridad en griego en este versículo particular significa con dominio, con poder, con libertad, como en control. Vean qué bonito que cuando Jesús le dice cállese, es autoridad, es estar en control. Y la palabra autoridad misma significa estar en control. Entonces aquí entramos en el gran problema que nosotros tenemos, y es que entonces queremos tener autoridad, y las personas de hoy en día piensan que tienen autoridad, pero esas acciones y lo que hacemos y la manera en que vivimos nuestras vidas y tu matrimonio y tus finanzas y tu vida misma no son un reflejo de esa autoridad. Si queremos ejercer nuestra autoridad de una manera correcta, tenemos que empezar a revisar lo que estamos diciendo y haciendo. Y entonces sabemos, porque la palabra lo dice, que Jesús enseñó con autoridad, porque los oyentes de Jesús decían: este hombre habla como alguien que sabe lo que habla. Y dice la palabra que la gente quedó asombrada. Dice, porque lo hacían con verdadera autoridad, algo que es completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Me gusta esto porque dice completamente diferente. Si nosotros como iglesia no estamos haciendo algo completamente diferente a lo que el mundo hace, estamos mostrando autoridad, estamos ejerciendo autoridad. ¿Están las personas allá afuera viendo algo completamente diferente, o las personas afuera están viendo lo mismo? Lo mismo de lo mismo de lo mismo. Te ven que actúas igual que el vecino, que no viene a la iglesia, que no tiene una relación con Dios y que no es un hijo de Dios. Entonces, para que marquemos una diferencia con nuestra autoridad que se nos ha ido entregada, tenemos que empezar a hacer cosas completamente diferentes y que las personas lo vean. No es decirlo, es que los demás lo puedan ver. Nosotros aparentemente podemos tener autoridad y hablar. Yo puedo acapararme y hablar con voz alta y aparentar tener autoridad, y la manera en que le hablas a alguien, le puedes hablar con autoridad a esa persona, y me puedo poner, ¿saben?, con autoridad, pero eso realmente no es autoridad. Estoy aparentando autoridad. Tú y yo estamos llamados a demostrar esa autoridad con nuestras acciones, con la manera que vivimos nuestra vida. En otras palabras, tenemos que entender nuestra posición en Cristo, vivir de acuerdo a esa posición para poder ejercer nuestra autoridad correctamente. La autoridad de Jesús no solamente fue desde el púlpito con las enseñanzas, pero era lo que decía y lo que iba haciendo. Y las personas, yo creo que en este momento, que estaban ahí presentes y que se dieron cuenta, y la palabra dice que quedaron sorprendidas, necesitaban no simplemente oír un mensaje más, necesitaban ver ese mensaje en acción. Y por eso Jesús hace esto. Jesús es intencional. La autoridad no es simplemente yo pararme acá a predicarles, es poder vivir mi vida allá abajo de la manera en que predico, es poder estar ahí para ustedes. Papás, si están ejerciendo autoridad, no es simplemente decirle a tu hijo haz esto y no hagas esto, es subir la voz y bajar la voz, es tú poder ser un ejemplo y un testimonio para la vida de tu familia. Ahí marcas una autoridad en tu familia, con tu esposa y con tus hijos. Si los hijos no ven eso, entonces ¿qué estamos haciendo? Las personas reconocieron la autoridad de Dios, de Jesús, porque la verdadera, y ojo a esto, la verdadera autoridad se reconoce y no se impone. La verdadera autoridad se reconoce y no se impone. Como iglesia no podemos venir a imponer nuestra autoridad. Necesitamos que el mundo la reconozca y la vea en la manera que vivimos. Si alguna vez la iglesia de Jesucristo, porque esta es la iglesia de Dios, el pastor de pastores de esta iglesia es Dios, es Jesús, no soy yo. Y si algún momento Misión Vida tiene que empezar a ejercer esta autoridad y este porque ha sido dado por Dios, es ahora más que nunca en un mundo que lo necesita. Esa es la verdadera autoridad. La verdadera autoridad no es quedarnos en estas cuatro paredes, es salir allá afuera y poder ser luz en medio de la oscuridad. Así que tú y yo tenemos que empezar a hacer la diferencia y a ejercer la autoridad que tenemos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?
Yo no sé de pronto si ahorita te sientas que estás en un desierto o en una tormenta. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. O en una situación difícil, complicada. Pero tengo que decir que tú tienes autoridad dada por Dios. Tú tienes autoridad. Quiero que realmente hoy tengas eso bien claro cuando salgas de acá. Que en medio de esa tormenta tú tienes esa autoridad. No por ti, no en tus fuerzas, no porque seas el mejor, sino porque Dios te ha dado esa autoridad y porque Jesús está contigo. Él siempre ha estado contigo. Él está hoy contigo y siempre lo estará. No importa el desierto, no importa la tormenta, no importa lo que hayas vivido, lo que estés viviendo hoy, Él está presente en nuestras vidas. Tenemos que empezar a ejercer esa autoridad de una manera correcta, a entender que tenemos autoridad, que tenemos una responsabilidad, que tú hoy tienes una responsabilidad como padre, como madre, como esposo, como esposa, como iglesia. Tenemos una responsabilidad. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo. Te damos gracias, Señor, porque somos tu iglesia. Te damos gracias porque somos tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque eres un Dios que nos da a un propósito para desarrollar, Señor. Ayúdanos, Padre, a pegarnos cada día más a ese propósito, Señor, a cumplir tu voluntad y que no se haga la nuestra, Padre. A entender, Señor, que la autoridad que tú nos has dado, Padre, dada por ti, representándote a ti, Señor, es simplemente para cumplir tu propósito, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios que nos ama, eres un Dios que está presente en nuestras vidas en todo momento. Te damos, Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por todo lo que vas a continuar haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.